Capítulo 20 parte 3. El grupo de rescate guardó silencio mientras todos reflexionaban sobre sus palabras. Entonces, para sorpresa de Karin, Agnes desenfundó su pistola, la amartilló y apuntó directamente a Alphonse mientras decía: «Ya he oído suficiente. Suero, apártala de aquí». Suero asintió con resignación y comenzó a seguir las órdenes de Agnes, acercándose al mago infectado mientras los demás nobles permanecían paralizados por la conmoción. Karin, con los ojos muy abiertos, veía cómo la situación se deterioraba rápidamente, intentando comprender lo que sucedía. Sabía que Agnes sospechaba de Alphonse desde que lo mordieron. La mosquetera se lo había dicho. Una parte de Karin quería ordenarle que se detuviera, pero la otra sabía que no debía. Ya no había quien la detuviera. Después de que tres grupos distintos, sin relación entre sí, confirmaran lo mismo, con niveles de credibilidad cada vez mayores, tenía pruebas suficientes para actuar. El hecho de que dos de los grupos, a pesar de que uno era abiertamente hostil, hicieran todo lo posible por mantenerlos con vida antes de reaccionar así al enterarse del estado de Alphonse era muy significativo. Aquello era toda la prueba que Karin necesitaba. No quería hacerlo, acabar con un noble como si fuera un perro rabioso, pero la seguridad de su grupo era primordial. En todo caso, era responsabilidad de Karin acabar con Alphonse, no de Agnes. Antes de que la duquesa pudiera decir tal cosa, Gabrielle levantó apresuradamente su espada vara hacia Suero, quien se detuvo en seco, levantó su escopeta y cargó un cartucho en respuesta. «Suéltalo», ordenó Suero con calma, sin importarle en absoluto que Gabrielle fuera nominalmente su superior. Tras él, los demás plebeyos alzaron sus pistolas hacia Gabrielle. Al mismo tiempo, algunos nobles, instintivamente, blandieron sus varitas contra los plebeyos para defender a una de los suyos. «No, no voy a dejar que mates a mi hermano», gritó Gabrielle a todo pulmón. «Caballero, deténgase ahora», ordenó Karin al ver que la situación seguía deteriorándose. «¿Por qué me gritas? Yo no soy la que está amenazando a un noble», preguntó Gabrielle incrédula, con el rostro desencajado por la rabia. «No me digas que hablas en serio. ¿De verdad te crees eso?» «Sí, lo sé», respondió Karin de inmediato, frunciendo el ceño y amartillando su revólver. «Ahora, apártense. Todos, bajen las armas. Yo lo haré». Suero y los demás plebeyos miraron a Karin y obedecieron, al igual que los nobles, aunque a regañadientes y solo después de que Alphonse dejara escapar otro gemido. Solo Gabrielle y Agnes no obedecieron. Sus armas seguían apuntándose la una a la otra. Al ver esto, Colbert dio un paso al frente con los brazos en alto y dijo con voz calmada: «Gabrielle, entra en razón. A mí tampoco me gusta, pero estos soldados saben más sobre el virus T que nosotros. Si dicen que está condenado, me da igual lo que digan. Alphonse es mi hermano, y yo digo que está bien», gritó Gabrielle con enfado, fulminando a Agnes con la mirada. «Baja el arma antes de que te obligue. Ya he matado a 12 magos». «No me asusta que sean 14», replicó Agnes con calma mientras apuntaba su hipower a la cabeza de Gabrielle, para sorpresa de los demás magos. «¿Qué? Tú», murmuró Gabrielle, pero Alphonse soltó un siseo agudo que captó la atención de todos. Horrorizada, Gabrielle se giró y vio el cuerpo de Alphonse convulsionándose, su piel tornándose grisácea y sus ojos de un blanco lechoso. La sangre brotaba de su mandíbula, y entonces se abalanzó sobre su hermana con una ferocidad animal. Antes de que Alphonse pudiera clavarle los dientes en el cuello, Tabitha lanzó un látigo de agua que envolvió a Gabrielle y la apartó. Al mismo tiempo, Karin apuntó rápidamente con su revólver y disparó 3 veces antes de que los demás pudieran reaccionar. Cada disparo impactó en el pecho de Alphonse y le abrió enormes agujeros mientras retrocedía tambaleándose. Al tercer impacto, cayó hacia atrás y se precipitó por la barandilla, cayendo al tanque de agua y desapareciendo en el abismo. «¡No! ¡No!», gritó Gabrielle mientras intentaba correr hacia la barandilla, con Suero y Eugene sujetándola. «Joder, joder», maldijo el barón Balloy mientras corría a mirar el agua agitada. «Francamente, me sorprende que haya durado tanto», declaró Bykov, pero los demás lo ignoraron. «Lo siento, duquesa», dijo en voz baja el capitán Gettingham mientras Karin y los demás miraban el cuerpo de Gabrielle, que gemía. «Yo también», respondió Karin mientras miraba la pistola, ligeramente más ligera, que tenía en la mano. Tras un suspiro, preguntó: «Dijiste que la tasa de infección era del 90%. Sargento Kimbala, ¿cuántas personas vivían en Raccoon City antes del brote?».
Aunque esta es una ciudad relativamente pequeña, las estimaciones del censo la sitúan en torno a los 100.000 habitantes, sin incluir la flora y fauna autóctonas, respondió Kimbala, y Karin sintió que su corazón se aceleraba. 90.000, murmuró Wardes mientras contaba mentalmente el número de muertos vivientes. Eso se supone que es pequeño. Añadió Suero mientras él y el resto de la gente común miraban fijamente a Karin. Karin de la Valliere cruzó miradas con Agnes, recordando su comentario sobre matar magos. Entrecerró los ojos, sobre todo cuando los demás magos del grupo empezaron a observar a Agnes con más detenimiento, mientras Tabitha murmuraba: asesina de magos. Agnes no dijo ni una palabra, y Karin sabía que tendrían que hablarlo entre ellas. Pero eso sería para después. Ahora mismo, tenían que deshacerse del cuerpo de Alphonse como es debido. Soltando otro suspiro, empezó a decir: saquen su cuerpo de ahí. Colbert, Cazenave, prepárense para... Sus palabras se interrumpieron cuando todo el edificio empezó a temblar, pillando a todos desprevenidos. El agua del depósito abierto comenzó a temblar y a hervir. Las tuberías llenas de agua empezaron a reventar y, pronto, la sala entera se inundó. ¿Qué demonios?, gritó Morris, pero la atención de Karin estaba fija en el agua donde había caído el cuerpo de Alphonse. Sobre todo, porque empezaba a reaccionar con creciente violencia. De repente, del tanque surgió una gran explosión de agua cuando algo saltó y aterrizó sobre la pasarela metálica. Tabitha y Wardes habían levantado apresuradamente una barrera de aire que dispersó las gotas de agua, impidiendo que les cayeran encima, pero la atención de todos estaba fija en la figura que ahora se encontraba entre ellos. Vestía los jirones de la ropa de Alphonse, y Karin supo que era él, pero ahí terminaban las semejanzas. Su otrora vibrante cabello azul había desaparecido por completo, salvo por unos pocos mechones largos, pálidos y húmedos, y su piel había sido reemplazada por escamas azul oscuro, casi negras, parecidas a las de un pez. Sus manos y pies estaban palmeados, y en su mandíbula se alzaban enormes dientes de tiburón con los que el monstruo les gruñó. Alphonse, murmuró Gabrielle, pero Karin sabía que ya no era Alphonse de Agüet. Eso ya no es un humano. ¡Corre!, gritó Derflinger mientras Alphonse lanzaba un alarido sobrenatural y extendía las manos hacia adelante, provocando que una ola de agua explotara hacia afuera. ¡Fuego de supresión, fuego de supresión!, gritó el capitán Hettingham mientras él y los demás corrían a toda velocidad por los pasillos que se inundaban rápidamente, disparando su fusil de asalto en ráfagas cortas y controladas hacia su perseguidor. Se le unieron el resto de sus hombres, junto con los plebeyos y algunos magos, quienes hacían todo lo posible en un intento desesperado por mantener a Alphonse a raya. O, mejor dicho, el ser que solía ser Alphonse. Un hecho que Tabitha recordó rápidamente al vislumbrar de nuevo su deformada forma de pez. Un muro de agua que ascendía rápidamente, brotando de tuberías rotas y aspersores, lo rodeaba, empujado hacia adelante a medida que él avanzaba. El agua actuaba como un escudo, haciendo que las balas y los perdigones perdieran gran parte de su energía cinética al impactar. Algunos magos intentaban ayudar, pero la mayor parte de su atención se centraba simplemente en mantener el agua alejada de ellos. Tanto para poder moverse como para evitar que el agua contaminada los infectara. Ahora que sabían exactamente cómo funcionaba el virus T, esa tarea era de suma importancia. ¡Mierda!, gruñó Morris al quedarse sin munición en su escopeta. Empezó a introducir nuevos cartuchos en el cargador mientras retrocedía trotando, disparándolos uno a uno antes de insertar el siguiente. Tabitha estaba justo a su lado, congelando un trozo de hielo para intentar mantener a raya de Alphonse. Alphonse, por favor. Cálmate, soy yo. Tu hermana. Gimió Gabrielle. Ese ya no es tu hermano, replicó Agnes, recargando su rifle de palanca e intentando darle a la cabeza de Alphonse. Pero el escudo de agua estaba resultando efectivo, y lo único que consiguió fueron grandes salpicaduras. A su lado, Julio disparaba su subfusil Thompson contra la abominación, con el mismo resultado. Tenemos que salir de aquí, gritó Wardes, cargando un rayo en la punta de su espada varita. No hagas eso, nos electrocutarás a todos, gritó Kimbala enfadado, un comentario que quedó marcado por los chapoteos mientras corrían por el agua que les llegaba a los tobillos. Maldita sea, exclamó Wardes, dándose cuenta de que el científico de campo tenía razón. Cambiando de táctica, el veterano mago de batalla lanzó una ráfaga de aire contra la pared de agua, que se abrió brevemente. Pero antes de que nadie pudiera aprovechar la abertura, volvió a cerrarse.
El pasillo resonaba con el estruendo de las tuberías explotando y los disparos, impidiendo que Tabitha pudiera pensar con claridad. Si no llevara puestos los tapones para los oídos que habían encontrado, sabía que estaría sorda. Arriba, apenas podía oír a Silpid en el tejado, intentando desesperadamente llegar hasta su amo, pero las separaban muros de hormigón y acero. Sin acceso a la magia espiritual, el dragón de la rima no podía hacer nada. Pero había asuntos mucho más urgentes que atender en ese momento, más allá de un dragón inaccesible. Principalmente, el hecho de que, a pesar de los esfuerzos de los magos, la instalación seguía inundándose cada vez más rápido. Pronto les llegaría hasta las rodillas, lo que ralentizaría enormemente su retirada, y Tabitha no quería ni pensar en lo que ocurriría cuando subiera aún más. Además, sentía que su fuerza de voluntad se agotaba, y sospechaba que lo mismo ocurría con su munición. Si se les acababa alguna de las dos, estaban perdidos. Wardes tenía razón. Tenían que salir de allí. Pero entre la crecida del agua, el monstruo que se acercaba, que antes era Alphonse, y todas las puertas cerradas, era más fácil decirlo que hacerlo. Una parte de ellas se preguntaba si podrían atraer a Alphonse a algún lugar sin agua, privándolo así de lo que fuera que estuviera haciendo y facilitando su eliminación. Incluso si el agua fuera fácilmente accesible en toda Raccoon City, cualquier lugar sería mejor que una planta de tratamiento de agua. Para su desgracia, finalmente se entregó en el que quizás era el lugar más peligroso de la ciudad para hacerlo. Rápido, pero aquí. Gritó Fowler mientras señalaba una gran puerta de acero abierta con un pesado pestillo en el interior. Corriendo a través de la abertura, Suero y Eugene ayudaron al teniente a mover la pesada puerta a través del agua, mientras los demás intentaban retrasar a Alphonse lo máximo posible. Alphonse, dejando escapar un chillido estridente que le heló la sangre, aceleró el paso cuando más tuberías comenzaron a reventar. Pero justo antes de que él o el muro de agua que lo rodeaba pudieran alcanzarlos, el trío logró cerrar la puerta y asegurarla. Jadeando, los dos grupos combinados apuntaron sus armas a la puerta mientras Alphonse la golpeaba desde el otro lado. Cada golpe era contundente, haciendo vibrar la habitación y poniendo a sudar a Tabitha. Pero la puerta de acero resistía, al menos por ahora. Revisión de munición y casquillos, ahora. Esa puerta no lo va a retener para siempre, ordenó Hettingham inmediatamente a sus hombres mientras cambiaba su cargador casi vacío por uno lleno, y luego sacaba una caja de balas de rifle para rellenar los vacíos. Esa puerta tiene al menos media pulgada de espesor, señaló Suero, para luego estremecerse y dar un salto hacia atrás al formarse una gran abolladura en el centro. Sí, díselo, respondió Hettingham secamente, provocando que Suero asintiera y recargara frenéticamente sus propias armas. Gracias a los dioses que encontramos ese almacén antes de todo esto, murmuró Eugene de Allemande entre dientes, y Tabitha no pudo evitar asentir. Aún así, Tabitha sabía que habían malgastado gran parte de lo que tenían a mano intentando matar a Alphonse, y que la mayor parte del resto estaba almacenada en Silpid, fuera de su alcance. ¿Cómo diablos lo está haciendo? Sé que ustedes son magos, pero pensé que se necesitaba una varita y decir palabras para lanzar hechizos, preguntó Morris mientras recargaba su escopeta y repetía el proceso con su pistola. Lo que quiero saber es cómo mutó tan rápido, replicó Laurette. No pudo haber estado en esa agua ni un minuto. Debería haber sido un zombi normal, no, lo que sea esa cosa. Tabitha se preguntaba lo mismo y se esforzaba por encontrar una respuesta, cuando Colbert le susurró, genética. ¿Cómo dices? Preguntó Kimbala, y Colbert negó con la cabeza. Se disponía a explicar, pero otro fuerte golpe contra la puerta de acero, acompañado de un estruendo ensordecedor que empezó a lanzar chorros de agua, lo interrumpió. Más tarde, cuando estemos a salvo, les explicaré. Insistió Colbert. De acuerdo. En marcha. Insistió Hettingham, guardando en el bolsillo sus cargadores y cajas de munición recargadas junto con las demás. Oye. Suéltame y dame una pistola. Insistió Bikov mientras levantaba las muñecas atadas. Puedo ayudar. Ni de coña. Le espetó Fowler inmediatamente al mercenario capturado. Si te damos un arma, nos dispararás por la espalda. Bikov la miró ofendido mientras respondía. Soy un mercenario, no un puto idiota. ¿Qué te crees que soy? Si de verdad crees que me voy a creer una sola palabra de lo que dices, eres un idiota, replicó Fowler, y Bikov apretó los dientes de rabia. Una parte de Tabitha coincidía con la evaluación del francotirador.
En cualquier otra circunstancia, no habría razón para creerle ni una palabra a Bykov, especialmente después de todo el esfuerzo que había hecho para capturarla a ella y a sus compañeros. Se dio cuenta de que todos los demás también estaban de acuerdo con Fowler, sobre todo sus compatriotas de Alkegemi. Pero si algo había aprendido Tabitha durante sus años de servicio forzado a la corona de Galia, era que había que dejar de lado las emociones al tomar decisiones. Y en ese momento, eso era precisamente lo que todos estaban haciendo. Dejaban que su odio y desconfianza justificados hacia el mercenario capturado nublaran su juicio, impidiéndoles ver el panorama general. Claro, existía un riesgo considerable de que Bykov, brevemente liberado y armado, los traicionara. Pero con un Alphonse mutado acercándose rápidamente, un momento marcado por el sonido del metal al romperse cuando Alphonse finalmente derribó la primera puerta, y estando completamente rodeado por quienes lo matarían sin pensarlo dos veces, no había razón lógica para que los traicionara. No si quería escapar con vida. Y dado que había visto a Bykov reprender a uno de sus subordinados, ahora muerto, por dejar que su ira hacia Kirche nublara su juicio, tuvo la impresión de que él veía lo mismo que ella. Tras tomar una decisión, Tabitha sacó el cuchillo de combate que había conseguido de uno de los mercenarios muertos, se acercó a Bykov y lo liberó. «Tabitha, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Suero sorprendido, pero Tabitha lo ignoró mientras le entregaba a un atónito Bykov la USP-9 que también había recuperado. En el fondo sabía que la USP-9 era mejor que la Bodyguard que había conseguido más temprano, pero el revólver le resultaba más cómodo y usaba munición completamente distinta. Podía sobrevivir entregándosela, al menos temporalmente. «Me lo devolverás cuando termines», ordenó Tabitha con calma. «Y si siquiera piensas en usarlo contra alguno de nosotros, te congelaré y te haré explotar los pulmones». Bykov la miró y asintió mientras cargaba un cartucho, diciendo: «Mensaje recibido, y como dije, no soy idiota. Me alegro de que uno de ustedes tenga la cabeza sobre los hombros». Antes de que nadie pudiera reprender a Tabitha o intentar contrarrestar lo que ya había hecho, la segunda puerta explotó cuando Alphonse regresó, acompañado de una ola. El agua casi arrastró a una aterrorizada Kirche, pero Bykov ya había reaccionado. Agarró a la joven germana por la capucha, la jaló hacia atrás y disparó 3 tiros directamente a la cabeza de Alphonse. El monstruo chilló de dolor mientras se sumergía de nuevo en el agua, intentando curarse, deteniendo brevemente su avance. «Te lo dije, ahora muévete», gritó Bykov, sacando a los demás de su estupor. Con la amenaza pisándoles los talones de nuevo, los supervivientes corrieron lo más rápido que pudieron por el pasillo. Para alivio de Tabitha, pudieron ver señales de salida en las paredes, que los guiaban hacia la salvación. Una vez fuera de la planta de tratamiento de agua, podrían decidir qué hacer a continuación. Mientras tanto, ella ayudó al resto de los magos a contener el agua, impidiendo que Alphonse los alcanzara. Mientras lo hacía, Tabitha se percató de lo que parecía ser el límite de las habilidades del zombificado Alphonse. Era evidente que, de alguna manera, estaba usando magia para manipular el agua. Cómo lo hacía sin varita ni conjuros era un misterio para ella, pero lo que importaba era el efecto. Su magia salvaje era obviamente muy poderosa, capaz de mover grandes volúmenes de agua y atraerla hacia sí, pero carecía de la sutileza que antes empleaba. Parecía que lo único que podía hacer era empujar y tirar del agua. Para algunos, eso podría no parecer gran cosa, pero con la cantidad de agua disponible, era más que suficiente. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, encontraron la salida de emergencia. La corriente de agua la había abierto de golpe, cayendo en cascada por las escaleras sobre un muelle de madera cercano y desembocando en el río circular, pero a Tabitha no le importó. En cambio, apretó con fuerza su bastón mientras ella y los demás corrían hacia afuera lo más rápido que podían. Sin dudarlo, Tabitha congeló el agua que salía por la puerta, encerrándola por completo en un bloque de hielo de varios metros de espesor. A través de él, pudo ver a Alphonse rugir de rabia mientras intentaba liberarse, golpeando el hielo con sus puños palmeados y provocando grandes grietas, pero por el momento estaban despejadas. Tabitha asintió para sí misma y corrió de vuelta con sus compañeros, sintiendo como el agotamiento de su fuerza de voluntad aumentaba. Si tuviera que adivinar, diría que solo le quedaba suficiente para un hechizo más. Después, tendría que esperar horas para recuperarla. Agradecida de haberlo previsto, Tabitha sacó a su guardaespaldas, comprobó que los cilindros estuvieran llenos y guardó su bastón para más tarde. «Bien, ¿y ahora qué?», preguntó Claudette, aprovechando para respirar hondo mientras estaba encorvada, de pie junto a los demás en los muelles de madera.
Simplemente ordena un ataque aéreo contra ese hijo de puta y acaba con esto de una vez por todas, sugirió Bykov. Ese era mi hermano. Insistió Gabrielle, pero a esas alturas cualquier compasión que Tabitha pudiera haber sentido por su situación se había evaporado, priorizando la lucha contra la amenaza que aún intentaba matarlos. Sí, y deberías haberlo matado antes, cuando tuviste la oportunidad. Al menos así habría muerto siendo él mismo y no como un monstruo. Gabrielle, presa del dolor y la rabia, parecía a punto de matar al mercenario allí mismo, pero una mirada fulminante de la duquesa Valiere la detuvo en seco. Al mismo tiempo, Hetingama sintió y dijo: de acuerdo. Nos replegaremos a una distancia segura y luego solicitaremos un ataque con misiles. Que el edificio se derrumbe sobre él. Una parte de Tabitha deseaba que pudieran darle a Alphonse un entierro digno. Al fin y al cabo, aquel hombre había servido a Tristane con lealtad durante años. Se lo merecía. Pero, dadas las circunstancias y el monstruo en que se había convertido, no podían permitirse tales lujos. Enderezándose, el grupo se preparó para partir. Pero antes de que pudieran hacerlo, sintieron un profundo retumbo bajo sus pies. El agua del río comenzó a agitarse, y les costaba un mundo mantenerse en pie. Al principio, Tabitha temió que fuera porque Silpid había aterrizado junto a ellos, pero incluso después de que el dragón volviera a alzar el vuelo, la agitación continuó. Entonces oyeron un rugido ensordecedor, y toda la pared de la planta de tratamiento que daba al río estalló hacia afuera al entrar en erupción un geyser. ¡Mierda!, gritó alguien, pero Tabitha no pudo distinguir quién era cuando la ola los alcanzó. El muelle de madera se desprendió de sus anclas y pronto fueron arrastrados por los rápidos recién formados. «Agárrense», gritó otra persona mientras se aferraba con fuerza a las barandillas de madera para no ser arrastrada por la corriente. Bajo sus pies, Tabitha oía cómo las tablas de madera crujían y se agrietaban, y pronto todo el muelle empezó a resquebrajarse. El mundo empezó a dar vueltas, haciendo casi imposible que Tabitha viera lo que sucedía o con quién estaba. Lo único que sabía era que la corriente los arrastraba río abajo a toda velocidad, y que el sonido era como el de una cascada. Al darse cuenta de que la situación no iba a amainar pronto, Tabitha se obligó a darse la vuelta, ignorando las salpicaduras de agua blanca que le azotaban la cara. Ahora podía ver que estaba junto a Bykov y Claudette, quienes se aferraban a una barandilla de madera con todas sus fuerzas. El muelle se había desmoronado por completo, formando una serie de plataformas que eran zarandeadas por las enormes olas que rompían a su alrededor. En el centro de todo estaba Alphonse, su figura escamosa nadando y arrastrando el agua consigo. Cuando saltaba, las olas crecían, amenazando con volcar a cualquiera que estuviera a su paso. Desafortunadamente, Tabitha se dio cuenta rápidamente de que Alphonse se dirigía directamente hacia su balsa. Con los ojos muy abiertos, apuntó apresuradamente con su revólver al monstruo y disparó varias veces, pero con tanto movimiento, solo alcanzó el agua. Tanto Bykov como Claudette parecieron percatarse de lo que hacía e intentaron unirse a ella, soltando brevemente la barandilla para disparar sus pistolas. Pero fue entonces cuando una ola gigantesca los golpeó. Mientras que Tabitha y Claudette, gracias a que aún tenían un brazo aferrado a la barandilla, lograron mantenerse en la balsa, Bykov fue arrancado de la balsa. Con un grito, cayó al agua, y lo único que Tabitha pudo ver fueron sus brazos chapoteando frenéticamente mientras intentaba nadar a la orilla. El ruido era tan fuerte que Tabitha ni siquiera pudo oír su grito. Un instante después, el mercenario fue arrastrado bajo el agua negra, desapareciendo con un gran chapoteo. El agua se quedó momentáneamente quieta, y pronto un rojo intenso comenzó a extenderse. Tabitha no iba a fingir que lamentaba la muerte del hombre, pero aún así se estremeció al pensar en el desafortunado destino que no le deseaba a nadie. Pero lo más importante fue que se dio cuenta de que se trataba de una oportunidad que debía aprovechar, así que sacó su bastón, lo apuntó al río y gritó: «¡Quieto!». Usando su último aliento, Tabitha logró congelar por completo una sección entera del río que se extendía desde ella. Las balsas quedaron atrapadas, salpicadas por agua negra y turbia. El hielo era resbaladizo y transparente, y Tabitha casi se hunde al intentar pisarlo por primera vez. «No te preocupes, te tengo», dijo Claudette mientras sujetaba rápidamente a Tabitha, impidiendo que se cayera. La ayudó a ponerse de pie y las dos mujeres se miraron un instante. Tabitha asintió en silencio, agradeciéndole. Fue entonces cuando empezaron a oír pequeños crujidos y abrieron los ojos de par en par al ver que la balsa de hielo, construida a las prisas y con chapuza, comenzaba a desmoronarse. Rápido, al otro lado.
gritó Colbert, señalando hacia un muelle cercano que podrían usar para escapar del río. Tabitha asintió y comenzó a avanzar hacia allí. Si hubiera tenido más tiempo, habría ido más despacio para no arriesgarse a resbalar y caer. Pero entre el monstruo que nadaba bajo el hielo y el hielo mismo quebrándose, el tiempo era un lujo que no podía permitirse. Así que siguió avanzando, apoyándose en su bastón para no tropezar. Kirche y el profesor Colbert ya estaban en el muelle. El profesor ayudaba al barón Bailey y a Agnes a ponerse a salvo mientras los demás se apresuraban a reunirse con ellos. Tabitha y Claudette eran las que estaban más alejadas, una desafortunada consecuencia del lugar donde se había lanzado el hechizo, lo que las obligó a moverse lo más rápido posible. El sonido de más hielo crujiendo detrás de ellas les dio aún más motivación. Fue entonces cuando Tabitha oyó un fuerte crujido bajo sus pies. Abrió mucho los ojos y miró hacia abajo, donde vio el monstruoso rostro de Alphonse mirándola fijamente, con el puño clavado en el fondo del hielo. Con una potente patada que lo debilitó aún más, se alejó nadando de la barcaza de hielo, se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia ella. ¡Cuidado!, gritó Claudette mientras empujaba a Tabitha justo cuando el hielo se rompió y Alphonse emergió a la superficie. Con un poderoso zarpazo de su mano con garras, rasgó el suéter de Tabitha, pero, gracias a la cota de malla que llevaba debajo, no logró romperle la piel. Aún así, el repentino cambio de impulso hizo que Tabitha resbalara y cayera con fuerza sobre el hielo. Por desgracia para Claudette, al empujar a Tabitha, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Sin dudarlo, la mosquetera sacó su arma reglamentaria y vació el cargador en el pecho de Alphonse. Este rugió de dolor mientras la sangre brotaba de su cuerpo, dejando a Tabitha ver claramente sus dientes amarillos y manchados de sangre, con trozos de carne y restos de tela de su comida anterior entre ellos. Alphonse se giró hacia la fuente de su dolor, y los ojos de Tabitha se abrieron de par en par al verlo abalanzarse sobre Claudette. ¡Claudette! Oyó gritar a Agnes el caballero Galio mientras Alphonse le clavaba las mandíbulas en la garganta a su compañera mosquetera. Claudette gritó de agonía mientras intentaba patear y golpear a su atacante, agitando la mano al intentar agarrar su cuchillo, pero el sonido se apagó. Tabitha intentó lanzar un hechizo, pero fracasó y comprobó que su presentimiento era cierto. Su fuerza de voluntad había desaparecido por completo. Entonces oyó un desgarro violento y húmedo cuando Alphonse arrancó un gran trozo de carne del cuello de Claudette. Sus gritos se convirtieron en gorgoteos mientras la sangre empezaba a brotar de la herida, y pronto quedó inmóvil. Tabitha no tuvo tiempo ni de asimilar lo que acababa de suceder cuando Alphonse se giró bruscamente hacia ella. Apenas había logrado incorporarse y, consciente de que no tendría tiempo de escapar, apuntó apresuradamente con su revólver y vació el resto del cargador contra el monstruo. Todas las balas dieron en el blanco. 2 en el pecho y 1 en la cabeza, pero su bajo calibre no fue suficiente. Sacando su bastón, lo sostuvo horizontalmente frente a ella justo cuando Alphonse se abalanzó sobre ella, con los dientes apuntando a su cuello, pero clavándose en la madera. Sintiendo cómo se deslizaba sobre el hielo, solo gracias a que alguien levantó un trozo no cayó al agua. No sabía quién, pero estaba mucho más concentrada en intentar alejar al monstruo a patadas. Rápidamente se hizo evidente que Alphonse era más fuerte que ella, y con su mayor peso y la falta de instinto de supervivencia, le estaba lanzando toda su fuerza. El mango de madera de su bastón comenzó a doblarse y agrietarse, y él ignoraba todas sus patadas. Por un instante, consideró sacar su cuchillo y apuñalarlo en el cuello, pero hacerlo implicaría soltar el bastón y permitir que Alphonse la dominara. Alguien intentó correr y empujarlo, sin querer arriesgarse a dispararle accidentalmente con un arma o un hechizo, pero el hielo se resquebrajaba bajo sus pies. La gente gritaba y chillaba, y Tabitha empezó a tener visión de túnel. Lo único que veía eran los ojos blancos y llenos de odio de Alphonse clavados en ella. De repente sintió un chapoteo y el cuerpo de Alphonse se quedó inmóvil. Un instante después, la mitad superior de su cabeza se desprendió limpiamente y cayó sobre ella. La plataforma de hielo se quedó quieta y el río volvió a calmarse. Quítenlo de encima de ella. Oyó ordenar a Karin, y enseguida el barón Bailey y Eugene apartaron el cuerpo de Alphonse de Tabitha y la arrastraron hacia el muelle, más seguro. Su rostro estaba salpicado de la sangre de Alphonse, pero el varón ya la estaba limpiando. Una vez que la izaron al muelle de madera, Tabitha vio a Agnes y Julio correr hacia el cuerpo de Claudette. Ya sabía que no había esperanza. Aunque no fuera de un zombi, era imposible sobrevivir a una herida tan grave. Una herida que habría sido de Tabitha de no ser por Claudette. ¿Estás bien? ¿Te mordieron?
Preguntó el barón Bayui, sacando a la joven Galiana de sus pensamientos. ¿Te tragaste algo? Preguntó también Eugene, y Tabitha negó con la cabeza. Estoy bien, y no. No lo hice, dijo, agradecida de que el ángulo del ataque hubiera hecho que su cabeza cayera a su lado y de que sus gafas le hubieran protegido los ojos. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Tabitha dirigió su mirada al cráneo partido por la mitad que había quedado junto al resto del cadáver de Alphonse. Parecía como si alguien lo hubiera cortado con un hacha o una espada, pero este corte era mucho más limpio. Girando la cabeza, vio a Gabrielle de pie al otro lado del muelle, con su varita espada extendida y apuntando justo donde antes estaba su hermano. Siguiendo su mirada, todos los demás observaron a la gemela Awed superviviente, cuya atención estaba completamente centrada en el cadáver de su hermano. El hermano al que acababa de matar para salvar a Tabitha. Con todas las miradas puestas en ella, Gabrielle cayó de rodillas y dejó escapar un fuerte y lastimero gemido. Nadie pronunció palabra mientras recuperaban los cuerpos de Alphonse y Claudette, elevándolos mágicamente de la plataforma y colocándolos en el centro de una plaza cercana. Ninguno sabía dónde estaban, algo que Echo Six intentaba averiguar, pero los demás estaban mucho más concentrados en la tarea que tenían entre manos. Julio les daba la extrema unción a Alphonse y Claudette, hablando en brimírico sagrado mientras imploraba a los dioses que se apiadaran de sus almas perdidas. La mirada de Gabrielle parecía perdida mientras contemplaba el cadáver, e incluso cuando el profesor Colbert y la caballero Bernadette de Fabre prendieron fuego a la pirra improvisada que habían hecho con mesas de madera cercanas, ella se negó a moverse. Tabitha, por su parte, estaba mucho más centrada en Claudette. Dado que la única razón por la que seguía viva era su sacrificio, Karin no podía culparla. Karin dejó escapar un profundo suspiro y vio a Agnes alejarse brevemente del improvisado funeral, con los puños y el cuerpo tensos. La mosquetera se detuvo al borde del paseo marítimo, contemplando los restos destrozados de las barcazas de hielo. No dijo ni una palabra, pero Karin sabía que no hacía falta. Armándose de valor, Karin se acercó a Agnes y comenzó a decir: «Agnes, yo, te lo advertí», la interrumpió Agnes con voz venenosa. «Te advertí, maldita sea, que era peligroso, que debíamos preocuparnos después de que Erard lo mordiera. Pero no me hiciste caso. Tú y los demás nobles le creísteis y dijisteis que estaba bien. Ahora Claudette está muerta, y tengo que escribir una carta a su familia para explicarles por qué». Agnes se levantó de la barandilla y giró la cabeza hacia Karin, clavando sus ojos inyectados en sangre en la noble mientras gruñía: «Su muerte, está en tus manos». Sin decir una palabra más, Agnes se marchó dando un portazo. Karin solo pudo verla irse y susurrar: «Lo sé». Karin permaneció allí unos minutos más en completo silencio. Se preguntaba si Agnes solo estaba enfadada con ella, o si también lo estaba consigo misma por haber impedido que el criminal lo matara ese mismo día. Si tuviera que adivinar, probablemente ambas cosas. Sin duda, sentía remordimiento. No importaba que no tuvieran motivos para creerle el hombre en ese momento. Pero si le hubieran hecho caso, quizá nada de esto habría ocurrido. Tan absorta en sus pensamientos, Karin apenas notó que el capitán Hettingham se acercaba, y se giró para mirarlo cuando él dijo: «Lamento lo de sus hombres. No los conocía, pero, parecían buenas personas». Karin asintió mientras miraba a la gemela Awed superviviente. Todos conocían los riesgos de la misión, sobre todo después de lo que le había ocurrido a Erard, y sabía que había que eliminar a Alphonse. Pero el hecho de que fuera su propia hermana quien tuviera que hacerlo, después de haber insistido durante horas en que estaba bien solo para que él se volviera contra ellos y matara a uno de los suyos, era algo que Karin lamentaba profundamente. Debía haber hecho caso a las señales. Si lo hubiera hecho, empezó Karin, pero el capitán Hettingham negó con la cabeza. «No puedes culparte. Ninguno de ustedes puede, especialmente tú», insistió, dirigiéndose a Gabrielle, quien apenas le prestó atención. «Sé que ahora mismo no lo parece. Pero créeme, tú no mataste a Alphonse. Lo hizo Umbrella. Lo que hiciste fue un acto de misericordia». Gabrielle guardó silencio un instante y luego asintió con tristeza. Karin no sabía si creerle al soldado, pero apretó el puño con fuerza mientras gruñía: «Umbrella, pagarán por lo que han hecho. No solo por lo que le hicieron a Alphonse y Claudette», pensó Karin, «sino también a Erard, su hija, e incluso a la gente de esta ciudad. Puede que no sean de Tristain, pero nadie merecía que se les infligiera semejante abominación. Ni siquiera los elfos».
Esa es la idea, confirmó Gettingham, y suspiró mientras extendía un mapa sobre una mesa cercana, atrayendo a todos los demás a su alrededor. En fin, Floyd ya descubrió dónde estamos. Estamos en Nueva Praga, al sur de Raccoon City. Señaló con el dedo el lugar en cuestión, marcado con un círculo rojo. Contenta de poder concentrarse en la tarea que tenía entre manos en lugar de en su culpa, aunque solo fuera por un momento, Karin asintió y preguntó. Ya veo, ¿a dónde dijiste que iban Louise y Saito? Aquí mismo, a la biblioteca pública de Raccoon City, confirmó Gettingham, señalando un gran edificio al norte de Raccoon Park, en la intersección de Chumley Drive y Woodbine Drive, en la orilla oeste del río circular. Al sureste del edificio se encontraba un enorme complejo identificado como la central nuclear Spencer. Y lo que es más importante, estaba al otro lado de la ciudad, y a solo unos kilómetros al norte de la planta de tratamiento de agua. Maldita sea, estábamos tan cerca. Gruñó Karin. Duquesa, Sylphide y yo podemos volar hasta allí y rescatarla, ofreció Tabitha, pero Karin negó con la cabeza. De ninguna manera. No con Umbrella buscándonos, replicó Karin. Te capturarán si vas por tu cuenta. ¿De verdad crees que volverán a atacarnos? Preguntó el vizconde Guardes, y Karin asintió. Si se están esforzando tanto por capturar a mi hija, harán lo mismo por nosotras, dijo, y las demás asintieron. Por lo frustrados que parecían estar Bykov y sus hombres con sus empleadores, dudo que les importe perder más hombres con tal de que al final nos capturen. Tiene usted razón. Duquesa, también debería saber que perdimos contacto con la biblioteca hace unos días, después de que enviáramos allí a su hija, reveló Gettingham. Ya he preguntado al mando si alguien que coincida con su descripción fue evacuado, pero con la cantidad de personas que ya tenemos internadas y en cuarentena, revisar todo podría llevar horas. Así que o lo logró y fue evacuada antes de que se derrumbara, o no lo logró, señaló Tabitha. ¿Podría Umbrella haberla capturado ya? Preguntó Kirche en voz baja. La adrenalina de la batalla contra Alphonse la había sacado, al menos momentáneamente, de su estupor, pero Tabitha negó con la cabeza. No. Bykov les dijo a sus superiores que el sujeto cero no estaba con nosotros cuando nos capturaron, señaló Tabitha. El sujeto cero tiene que ser Louise, y si todavía la buscan, significa que por ahora los ha eludido. Otros también comentaban que les estaba dando problemas al equipo asignado a ella, sea lo que sea que eso signifique. Sabes perfectamente de lo que hablas, apuntó Karin, concentrándose por completo en Tabitha, quien le sostuvo la mirada. Era obvio para ambas que hablarían de su pasado más tarde, pero Karin ya tenía claro que el nombramiento de Tabitha como caballero de Gallia no era una simple maniobra política. Se había ganado ese rango, y dada su corta edad, aquello presagiaba algo malo. Pero eso sería para después. Por ahora, debían concentrarse en lo que sucedería a continuación. Tras respirar hondo, dijo. En cualquier caso, ya tenemos nuestro destino, al que debemos llegar cuanto antes. Normalmente, diría que siguiéramos el río, pero eso podría dejarnos expuestos a una emboscada de Umbrella. ¿Y las alcantarillas? Sugirió Laurette, pero Gettingham negó con la cabeza vehementemente. A menos que quieras encontrarte con cazadores y toda clase de otros arcos desagradables, advirtió. Ni siquiera quiero saber qué es un cazador, comentó Laurette, y luego miró la pirra funeraria de Alphonse. Los demás siguieron su mirada mientras continuaba. Hablando de eso, ¿cómo llamamos a lo que se convirtió Alphonse? Porque ese no era un zombi cualquiera. Todos guardaron silencio por un momento, luego Julio murmuró. Draug. Karin lo meditó. Los Draug eran abominaciones legendarias no muertas que habitaban en antiguos túmulos funerarios, espectros que custodiaban tesoros enterrados junto a ellos. Supuso que no era una comparación perfecta, pero la imagen sin duda resultaba apropiada. Así que, si uno de nosotros se infecta, nos convertimos en zombi, bufó Agnes cruzándose de brazos. Si uno de ustedes se infecta, se convierte en Draug. Alphonse era un Draug de agua. Me pregunto en qué se convertirían ustedes. Normalmente, Karin suponía que ella o cualquier otro noble habría intentado reprender a Agnes por su tono. Pero, dado lo que acababa de suceder, nadie lo hizo. Tampoco es que hubiera servido de algo. Era evidente que Agnes, junto con la mayoría de la gente común, según pudo ver Karin, no estaba de humor para mostrar a los nobles la deferencia habitual. Tras aclararse la garganta, Colbert intervino y dijo. No lo sabemos con certeza, y francamente no quiero saberlo, pero dada la afinidad de Alphonse, apostaría a que depende de cuál sea la afinidad del mago. Quizás incluso de su fuerza mágica.
Eso me recuerda, profesor. ¿Tenía usted una idea de por qué Alphonse se terminó así? ¿Le importaría explicarla? Preguntó Agnes con énfasis, captando la atención de todos, en especial la de Kimbala, a quien Morris atendía. Se había golpeado la cabeza durante los rápidos. Una herida que habría requerido puntos si Gabrielle no hubiera podido curarla. Colbert asintió y respondió. No pretendo entender mucho de esto, pero durante su estancia aquí, Louise se convenció de que existía una relación entre la magia y la genética. Teorizó que existía una especie de gen mágico que podía transmitirse de padres a hijos. Un gen recesivo, lo que explicaría por qué un mago que tiene un hijo con una plebeya podría no tener la capacidad de lanzar hechizos. ¿Un gen mágico? Murmuró Kimbala, asintiendo lentamente. Sí, tendría sentido. El virus te provoca mutaciones extensas en sus víctimas. Seguramente se aferraría a un gen así una vez que infectara a un mago. Eso mismo pienso. Lo que significa que, si Alphonse fuera un mago de agua y se convirtiera en un draugo de agua, lo mismo ocurriría con los demás, confirmó Colbert señalando a Gabrielle. Si ella se transformara, sería igual que su hermano, una draugo de agua. Si yo, el caballero Fabre o Kirche nos transformáramos, seríamos draugr de fuego. El vizconde Guardes, la duquesa Valiere o Cavita, draugr de viento. El barón Bayou o el caballero Cazenave se convertirían en draugr de tierra. En cuanto a lo que podrían hacer, solo puedo imaginarlo. Karin frunció los labios mientras reflexionaba sobre la teoría del profesor, y su ceño se frunció aún más. La teoría de Colbert, aunque lejos de estar probada, tenía muchas probabilidades de ser correcta. Alphonse era un mago de agua de clase triángulo, lo que significaba que se convertiría en un monstruo aterrador capaz de controlar una poderosa magia salvaje. Dado que todos los demás miembros del grupo de rescate poseían al menos un nivel similar de poder mágico, incluso los estudiantes, aquello presagiaba un futuro sombrío si alguno de ellos se infectaba. Se convertirían en bombas de relojería. Podía sentir la inquietud que llenaba el corazón de cada noble. Una inquietud que se intensificó cuando Karin se percató de que los plebeyos los miraban con recelo. Nadie pronunció palabra, pero Karin lo comprendió. Se habían metido en esta situación por permitir que un noble permaneciera infectado demasiado tiempo, una decisión que provocó que uno de los suyos fuera destrozado. Ninguno de ellos iba a cometer ese error de nuevo, y cuando los demás nobles vislumbraron a los plebeyos enfurecidos, también se dieron cuenta. Agnes fue la primera en levantarse y dijo, bien, quiero que revisen la munición y los suministros. Marion, sube a algún lugar alto para ver si hay zombies cerca. Eugene, acompáñala. El resto, revisen los edificios y tiendas cercanos. Algunos parecen restaurantes, así que puede que haya comida. Sí, capitán. Respondieron los demás plebeyos al unísono, ignorando por completo a los magos. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído, Kirche susurró, «Nos matarán, ¿verdad?» Sí, respondió Tabitha inmediatamente. Karin solo pudo cerrar los ojos y soltar un profundo suspiro, para luego decir, «Tenemos que estar preparados para hacer lo que sea necesario si llega el momento. Antes no pude hacerlo. Eso no volverá a suceder». Los demás nobles tragaron saliva con nerviosismo mientras Tabitha asentía de inmediato, pues era evidente que ya había llegado a la misma conclusión. Entonces el sargento Morris tosió y dijo, «Aunque mi equipo y yo estamos en la misma situación que ustedes, para que lo sepan, no deberían precipitarse y practicar la eutanasia a cualquiera que sea mordido o arañado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Julio, y Morris señaló las hierbas de Arclay que vivían, Laurete y suero ya habían encontrado. «Esas hierbas tienen propiedades antivirales menores», explicó Morris. «No te curarán si ya estás infectado y empiezas a mostrar síntomas, pero pueden ayudar a reforzar el sistema inmunitario y potencialmente detener la infección». Karin de la Valliere volvió a pensar en la clínica que habían encontrado antes, asintió y respondió, «Encontramos una nota que describía esa propiedad». «Gracias por la confirmación, sargento. No hay problema. Me alegra poder ayudar en lo que sea». «En efecto», dijo, y luego se volvió hacia el capitán Gettingham y preguntó, «¿Supongo que ahora nos separaremos?» «Me temo que sí, duquesa. Créame, me encantaría dejar lo que estoy haciendo y ayudar a encontrar a su hija, pero tenemos órdenes». «¿Aceptará su gobierno nuestra presencia continua?», preguntó, esperando evitar un incidente diplomático, aunque dispuesta a resistir si fuera necesario. Nada, ni siquiera las profundidades del infierno, la detendrían en su búsqueda de su hija. Es una situación complicada», confirmó Gettingham. «Por un lado, no lo son.
Al tío Sam no le gusta precisamente que soldados extranjeros operen en su territorio. ¿El tío Sam es vuestro presidente?, preguntó Karin, tratando de recordar el término del diario de Louise que describía al jefe de Estado estadounidense, a lo que Hettingham respondió con un resoplido y un movimiento de cabeza. No, no es nuestro presidente. Es una forma de hablar. Ah, ya veo. Entonces, ¿quién es su presidente? Alguien que está a punto de ser destituido o dimitir por este desastre, así que da igual, respondió Hettingham, luego se puso las manos en las caderas y suspiró. Lo que importa es que no podemos dejarte sola por Raccoon City sin supervisión. En cualquier otra situación, el comando nos habría ordenado que te trajeran. Pero soy muy consciente de que eso no va a ocurrir, ni mi equipo ni yo podemos dejar lo que estamos haciendo para ir contigo. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Julio con voz llena de aprensión. Les vamos a dar esto, respondió Hettingham mientras el sargento Kimbala sacaba más de una docena de pequeños cilindros con puntos rojos parpadeantes en la parte superior, uno para cada miembro superviviente del equipo de rescate, junto con un gran dispositivo amarillo que parecía una radio de gran tamaño. Este es un teléfono satelital, explicó Kimbala, repasando brevemente los distintos botones y explicándole su función. Karin no sabía que era un satélite, pero permaneció en silencio mientras él continuaba. Tiene una línea segura con nosotros y el mando del ejército. Cada hora, debes llamar y darnos información actualizada si te es posible. Mientras Karin observaba el pesado aparato en su mano, asintió, comprendiendo. Kimbala lo guardó en el bolsillo de su mochila, levantó uno de los cilindros y reveló. Esto es un rastreador GPS. Con él, podemos seguir cada uno de tus movimientos en la ciudad. Llévalos contigo. También funcionarán como etiquetas IF. Avísanos para que no te disparemos cuando aparezcas en el radar. No tienes ni idea de cuántas veces estuvimos a punto de derribar tu dragón. Me lo imagino, comentó Karin mientras guardaba el dispositivo en el bolsillo. Cuando encuentre a su hija, llámenos por teléfono satelital, le dijo Fowler a la duquesa. El mando ha acordado enviar un helicóptero para evacuarla a usted y a su equipo. Deberías darte prisa, aconsejó Ronson mientras bebía de su cantimplora. La mayor parte de la ciudad ya ha caído, y la situación solo va a empeorar. Dado lo mal que se están poniendo las cosas, el ejército podría decidir retirarse y neutralizar la situación por completo. Karin entrecerró los ojos al comprender claramente el eufemismo, al igual que los demás presentes. De reojo, notó que Colbert y Agnes tenían las reacciones más viscerales, frunciendo el ceño brevemente antes de soltar un suspiro de resignación. Si aquello se debía a experiencias personales con tales prácticas o a alguna otra cosa, Karin no lo sabía. Ni le importaba lo suficiente como para preguntar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, intentando mantenerse centrada en el asunto más urgente. Nada concreto, pero apostaría a que solo faltan unos días. Karin asintió y luego respondió. Lo entiendo. Espero que sea suficiente. Sí, ojalá, dijo Hettingham, luego se puso de pie y añadió. Bueno, tenemos que irnos. Siento no haber podido hacer más. Capitán, usted y sus hombres han hecho más que suficiente, respondió Karin. Ella y el capitán asintieron con la cabeza, se estrecharon la mano y se marcharon. Mientras lo hacían, Karin murmuró una breve oración en voz baja. Fundador, dame la fuerza que necesito para encontrar a mi hija. Dios desde el cielo, dale la fuerza para sobrevivir si yo fracaso.